Bueno, vamos a dar inicio a la lección 19 de la segunda unidad del curso de contabilidad, la cual trata de los ajustes y clasificación de los ajustes. Concepto. Vamos a hablar primero del concepto. Concepto de los ajustes. Finalizado el periodo contable, previo al registro sistemático en libros, auxiliares y principales de todos los hechos económicos o transacciones realizadas durante el periodo, comienza el proceso de ajustes para las cuentas que así lo requieran, con el propósito de presentarlas en un saldo real, para determinar los resultados económicos del ejercicio, concluyendo con el cierre de cuentas transitorias o de resultado, lo que se conoce como el cierre contable. Causación. El proceso de ajuste se fundamenta en que las transacciones o hechos económicos deben reconocerse en el periodo en el cual se realizan, sin tener en cuenta cuándo se realizan efectivamente los ingresos o los pagos. Lo que se conoce como contabilidad de causación, es decir, antes de iniciar el proceso de cierre contable, se deben ajustar las cuentas para preparar los estados financieros en una forma razonable. Asociación de ingresos y gastos. Bueno, los resultados económicos del periodo se deben asociar con ingresos en cada periodo con los costos y gastos ocurridos para producir los ingresos. En consecuencia, se deben registrar tanto los ingresos como los gastos en las cuentas de resultados. Cuando los ingresos o los gastos implican desembolsos, son fácilmente identificables. Los gastos por conceptos de arrendamiento, servicios públicos, gastos de personal pagados en un mes para ser tenidos en cuenta como deducibles de los ingresos del mismo periodo. Es decir, de los ingresos que tenemos del mes de diciembre, pues vamos a pagar o vamos a descontar o a deducir los gastos que se tuvieron en gastos de personal, arrendamiento y todos los pagos generados en ese mismo mes. Bueno, hay casos como las depreciaciones en los cuales no es fácil asociar el gasto con los ingresos porque se producen en periodos contables diferentes de los corrientes. Teniendo en cuenta los gastos por depreciación deben hacerse durante toda la vida útil del bien. Existen otros gastos en que se han incurrido, pero el pago no se ha hecho efectivo en el periodo. Independientemente de la oportunidad de su pago, deben ser tenidos en cuenta como gastos del mismo periodo. Es decir, si por ejemplo se hizo una compra, ¿cierto?, en el cual se ve reflejado retención en la fuente, se ve reflejado el tema de IVA y obviamente pues el dinero total del costo de las mercancías, pero esta compra fue a crédito, pues el tema de las retenciones y el tema del IVA pues también deben ser tenidos en cuenta para la causación de ese mismo periodo, independientemente de que se vaya a pagar a un mes, a 2 o a 3 meses. Bueno, cuando la empresa decide tomar un préstamo bancario y se compromete a pagar los intereses por anticipado, como estos intereses corresponden a varios periodos que pueden ser mensual, trimestral, semestral, etc., es necesario causar el gasto final de cada mes. Como no existe documento diferente al que se generó en la fecha de la operación, en los casos en los que no existe un documento de soporte, deberá realizarse una nota de contabilidad que soporte la causación del gasto o el ingreso según sea el caso. Es decir, si nosotros sacamos el préstamo o si nos sacaron el préstamo nosotros. Bueno, se realizan cientos de ajustes al final de mes cuando, primero, hay transacciones pendientes por realizar. Es necesario corregir los posibles errores en los registros contables ordinarios. Los asientos de ajustes
permiten registrar en la contabilidad los gastos por depreciación, provisiones para cuentas de difícil cobro, gastos causados sin pagar, asignación de gastos pagados por anticipado que afectan el periodo corriente, los ingresos realizados pendientes de cobro, la causación de la parte correspondiente al periodo, de los ingresos recibidos por anticipado, además del reconocimiento de los gastos o ingresos financieros por diferencia en cambio, pérdida del poder adquisitivo de la moneda, etc., obteniéndose la actualización de los saldos para iniciar la preparación de los estados financieros. Los asientos de ajuste tienen como propósito, primero, ajustar las cuentas para mostrarlas en sus saldos reales que den origen a la preparación de estados financieros razonables. Segundo, confirmar la asociación de los gastos con los ingresos del periodo. Tercero, facilitar el reconocimiento de todos los hechos económicos realizados en el periodo contable. Tercero, corregir posibles errores en los registros ordinarios. Entonces, recordemos, los asientos de ajustes tienen estos propósitos, estos tres propósitos ya mencionados. Hablemos ahora de la clasificación de los ajustes. Bueno, pero vamos a dejarlo para un segundo video.